El primero sería obesidad abdominal. Ok, ¿cuánto? ¿Cuáles son los valores? Bueno, es que en su video había dicho bueno, prefería mejor el IDF, que nos dicen el perímetro de cintura. En hombres es No, yo digo que es más fácil ATP3. Son 5 parámetros, es más fácil hacerlo, es más barato y puedes sacar al menos 3 parámetros en el consultorio. El que está más completo es el de la OMS, pero son tantos parámetros que sale más costoso. Y con la ATP3 sí puedes llegar a un diagnóstico, ¿no? Y son 5 parámetros. Uno de ellos es obesidad abdominal y te dice perímetro de cintura tanto en hombre, tanto en mujer. ¿Cuánto es? Era mayor de 102 centímetros en hombres y mayor a 38 centímetros en mujeres. Y que también se ha actualizado a hacer un cambio de decir, ok, 90 en hombres, 80 en mujer. Cada vez han puesto un poco más estrictos los parámetros. Ok, ese es uno. El otro, triglicéridos altos. ¿cuánto de triglicéridos? Necesito yo el valor. Mayor a 150 Bueno, miligramos sobre decilitro. arriba de 150 de triglicéridos se considera otro criterio. ¿Cuál más? Presión elevada alta. Presión elevada, ¿cuánto? 103, bueno, mayor a 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Ok, ¿qué más? La alteración en la regulación de la glucosa. La glucemia en ayunas iba a estar mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. Mira, yo te acepto 100 porque si nos ponemos muy estrictos, pero en los exámenes viene 110. ¿Vale? Entonces, ok, entonces es 110 y nos falta uno más, el quinto, ¿cuál es? HDL menor a de 40 miligramos sobre decilitro en varones y 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. ¿Más o menos de 50? Temperatura normal. Gracias. Menos. Menos. Sí, porque es el colesterol bueno. Es colesterol HDL. ¿Cuánto en hombre, cuánto en mujer? Menos de 40 miligramos sobre decilitro en hombres. Y en mujeres es menos de 50. Ok. Entonces, esos son los 5 parámetros que debemos de tomar en cuenta. Se los tienen que aprender de memoria con el valor. ¿Sí? Sí. 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 Ok. Y entonces, el causante del síndrome metabólico es el tejido adiposo, un tejido adiposo blanco, hiperactivo, inflamado, que provoca resistencia a la insulina, que provoca resistencia a la leptina, que provoca elevación de proteínas proinflamatorias y entonces provoca daño endotelial, dislipidemia, disglucemia, hipertensión, o sea, una serie de daños. Ya si nos ponemos más estrictos, microalbuminuria, con un pequeño daño renal, alteraciones de la cognición, etcétera. Una serie de patrones, ¿no? Si esto avanza, vamos a ver una serie de enfermedades entre las que se encuentra la diabetes mellitus tipo 2, caracterizada entonces por entonces, durante mucho tiempo nosotros tenemos una regulación de la glucosa a costa o a cambio de tener hiperinsulinemia. De tal forma que empiezas a caída tanto de la secreción como de la producción de insulina, provoca que poco a poco empiece a elevarse la glucosa. Y entonces nosotros podemos diagnosticar
prediabetes como un estado previo a llegar a un agotamiento del 50% de las células beta. Si la glucosa se encuentra entre 100 si la hemoglobina glucosilada se encuentra entre 5.7 y 6.4, se considera prediabetes. O si una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de dextrosa a las horas entre 140 y 109 se considera prediabetes. Aumento del 50% de las células. Doctor, se está cortando un poquito su audio. Ahí ya un poquito mejor. Ya. Ya, ahí ya mejor, ¿no? Es que se conectó a la red de Iztacala. Ok, entonces, los criterios para DM2 cambian y la Asociación Americana de Diabetes te dice glucosa en ayuno por arriba de 126, hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5%, prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de dextrosa a las 2 horas por arriba de 200 miligramos sobre decilitro o una prueba aleatoria de glucosa por arriba de 200. Estos son los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2. Requieres al menos 2 para hacer el diagnóstico. Puede ser en la misma muestra. Es decir, que le hagas una química sanguínea y una hemoglobina glucosilada, y si esas dos salen elevadas o cumplen los criterios, ya diagnosticas diabetes mellitus tipo 2. Ahora, aquí hay algunos bemoles porque podemos equivocarnos en el diagnóstico. ¿Cuándo podemos equivocarnos y dar un diagnóstico de diabetes mellitus cuando en realidad el paciente no lo tiene? Cuando, por ejemplo, a ver, un segundo. Deme un segundito. Ahí está cerrado. Regálame un segundito. Ok, entonces, ¿cuándo nosotros podemos dar un diagnóstico incorrecto, aunque los valores cumplen los criterios diagnósticos de diabetes mellitus? Por ejemplo, que el paciente haya consumido recientemente esteroides no anabólicos, por ejemplo, dexametasona inyectado, un dexavión, una betametasona, prednisona, que ustedes saben que son derivados de la cortisona o del cortisol y que al ser una hormona contrarreguladora, estos elevan los niveles de glucosa plasmática. ¿De acuerdo? ¿Cuándo más? Por ejemplo, ustedes saben que la hemoglobina glucosilada, lo que estamos analizando es el nivel de glicación que tiene la hemoglobina en 3 meses. ¿Por qué? Porque es la vida media que tiene en los eritrocitos. Entonces,
pacientes que tienen anemia, que han recibido transfusiones, que tienen pérdidas sanguíneas en la segunda parte del embarazo, etcétera. Estas son parámetros que me pueden alterar a mí los niveles de hemoglobina glucosilada porque simplemente el eritrocito ya no tiene esa vida media de 120 días y entonces pues obviamente se puede alterar. Otro más de los cuidados que debemos de tener es que no a todos les podemos hacer a nosotros la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de dextrosa. ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente ya casi no produce insulina y tú le metes una carga de 75 gramos de dextrosa. Lo que va a suceder es que esa dextrosa puede hacer que el paciente eleve demasiado los niveles de glucosa hasta 400, 500. Entonces, si tú ves que el paciente ya presenta en ayuno niveles altos de glucosa, no sé, 160, 170, pues definitivamente no debemos hacer la prueba de tolerancia a la glucosa y mejor hacer una hemoglobina glucosilada. Te va a servir para hacer el diagnóstico, pero también te va a servir como un control de que tu tratamiento a los 3 siguientes meses esté funcionando. Ahora, en la clasificación de la diabetes mellitus, nosotros tenemos diabetes tipo 1, que ya la vimos, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. En otros tipos de diabetes tenemos genéticos, como por ejemplo tipo MODY, que son alteraciones en la glucosinasa, y entonces tienen alteraciones en el sensado de la glucosa y por lo tanto de la glucosa. Tenemos fármacos diabetogénicos, como por ejemplo antirretrovirales para el VIH, que son diabetogénicos, el uso crónico de esteroides no anabólicos, como prednisona, dexametasona, cortisol, cortisona, hidrocortisona. Tenemos también asociadas a enfermedades cromosomales como Prader-Willis, síndrome de Turner, síndrome de Down. Tenemos postraumáticos, por ejemplo, después de una pancreatitis aguda, una pancreatectomía o traumatismos de abdomen, puede desarrollar una diabetes. Obviamente no tiene la fisiopatogenia que ya hablamos desde que el tejido adiposo, las proteínas inflamatorias, por supuesto que no sigue esta historia natural de la enfermedad, sino que esta pérdida de la función de las células beta o esta resistencia a la insulina, etcétera, fue dada porque hubo un factor externo que propició esto y no tanto el tejido adiposo. ¿Hay dudas sobre esto? No, ¿Ya lo checaron un poquito? ¿Esto ya lo habían revisado? Sí. sí, Sí, entonces no se les olvida los criterios diagnósticos. A ver, quiero voluntarios para que me digan los criterios diagnósticos de prediabetes y los criterios diagnósticos de diabetes de acuerdo a la ADA 2021.
Pues en un criterio de la prediabetes sería la glucosa basal en ayuno mayor de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. A ver, otra vez que no escuché. Que uno de los criterios de la prediabetes sería Ajá. la glucosa basal en ayuno mayor de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Ok. Y otro criterio sería la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa a las Dextrosa. 2 horas. Hola, hola. Es mayor. A 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Ok. Y de diabetes tipo 2. Sería glucosa basal mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Más de 126 en ayuno, ok. Para la tolerancia a la glucosa tiene que estar arriba de 200 y la hemoglobina glucosilada es mayor a 6.5. Mayor a 6.5. Yo la aviso ahorita. Gracias. Pero es que normalmente me tocan varios. Pero que no. Le marco a la doctora Olga para que... Yo creo que ahorita va a venir. Bueno, ¿Vale? Gracias. Ok. Y también es fundamental conocer que cuántas pruebas necesitamos positivas. Se necesitan 2. 2 pruebas. Puedes hacer el diagnóstico con 2 pruebas independientes, o sea, es decir, con la misma hemoglobina con la misma glucosa en ayuno en 2 días diferentes. Eso también se vale. ¿Estamos? Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más Creo que dudas no tenemos están ahora? escuchando. ¿No? ¿No se escucha? Bueno, bueno. Dice en el chat, yo tampoco escucho. ¿No se escucha bien o soy yo? A ver, ¿quién sí escucha bien? ¿Ahí no me escuchan nada? Yo sí escucho. Yo también escucho bien. Ya se escucha bien. Perdón, profe, es que se escuchaba muy cortado, pero creo que es mi internet. Ok, ahorita ya se escucha bien, ya no tienen problema. ¿Ya? Ahí estoy bien, ¿ok? Ok, entonces tenemos ya lo más importante que son los criterios diagnósticos. Son del ADA 2021, los van a ocupar todos los días, se les pregunta muchas veces en el examen y, por ejemplo, ya les dije cuáles son algunos de los factores que pudieran hacer que estos laboratorios pudieran salir alterados.
En el caso de la hemoglobina glucosilada, anemia del embarazo, anemia dilucional, anemia por deficiencia de hierro, todos los tipos de anemia. Si tienen dudas, hagan una biometría hemática y la hemoglobina glucosilada y con eso salen de dudas. También pueden hacer transfusiones, pérdidas masivas, cirugías, etcétera. Todo eso no, ya descartas a la hemoglobina glucosilada. La prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas no se hace. No les recomiendo que lo hagan, no vale la pena. Aparte que se pierde mucho tiempo y puede generar estas hiperglucemias. Si tú quieres saber si un paciente es intolerante a la glucosa, entonces mejor mándale a hacer una insulina y evaluar resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Ok, ya llegó la doctora. Un segundito.